temáticas que están incluidas dentro de la PSU Biología, dentro de la PSU de Ciencias, pero Biología, tenemos dos módulos, ¿cierto? Eso ustedes ya lo conocen, el módulo común y el módulo electivo. Dentro del módulo común vamos a encontrar 18 preguntas de biología, de física y de química, y dependiendo de la mención vamos a encontrar 24 preguntas adicionales. Las áreas temáticas relacionadas con nuestra área biología corresponden a 5. Organización, estructura y actividad celular, procesos y funciones vitales, biología humana y salud, herencia y evolución, organismo y ambiente. Dentro de estos 5 grandes temas, vamos a tener varios subconjuntos dependiendo del año de la enseñanza media que estemos abordando. Por ejemplo, vamos a tener organización, estructura y actividad celular, pero dentro de ese tema vamos a tener otros subconjuntos de temas. Por ejemplo, vamos a discutir respecto de la célula como unidad funcional, estructural también. Vamos a hablar del material genético y la reproducción celular, la variabilidad genética, el genoma, los genes y la ingeniería genética también, las bacterias y los virus. En el área temática de procesos y funciones vitales, tenemos que tratar los temas de hormonas, sistema endocrino, sexualidad, el sistema nervioso y sistema muscular y respuesta motora. Dentro del área temática de biología humana y salud, vamos a tratar diferentes temas de la biología, pero ligados principalmente a la importancia que tienen estos temas dentro de la salud humana, por ejemplo, las enfermedades, la fertilidad, los sistemas de defensa y, por supuesto, todo lo relacionado con la sangre. Mientras que en el área temática de variabilidad y herencia vamos a encontrar 2 unidades temáticas importantísimas y muy grandes que corresponden a herencia genética y a los temas de evolución y adaptación. En organismo y ambiente, que es prácticamente un eje completo, vamos a encontrar los temas de ecosistema, poblaciones y comunidades, adaptación y, por supuesto, el efecto antrópico en el ecosistema. Ahora, los conceptos básicos que tienen que conocer sí o sí para presentarse a rendir la PSU de biología son, dentro de estos 2 grandes ejes, estructura y función de los seres vivos y organismo, ambiente y sus interacciones, son los que ustedes pueden ver acá adelante. Biomoléculas, célula, seres vivos, reproducción, hormonas, sistemas y sexualidad. Y dentro de organismo, ambiente y sus interacciones, herencia, genética, evolución y ecología. Vamos a revisar algunos de estos conceptos básicos ahora, en esta clase. Partamos entonces con el área de estudio de la biología. Sabemos que biología significa estudio de la vida, por lo tanto tenemos que centrar nuestra mirada en los seres vivos. Si bien los seres vivos tienen dentro de su funcionamiento una química y una bioquímica sumamente importante, lo que a nosotros nos va a importar son cada ser vivo por sí solo y las interacciones que estos seres vivos generan entre ellos. Entonces, por ejemplo, los seres vivos presentan una composición basada en células. Todos los seres vivos están formados por células, eso es parte del teorema de la teoría celular. Esas células a su vez están formadas por biomoléculas, que en gran parte son orgánicas, ¿cierto? Es una gran diferencia entre la materia inerte y la materia viva, que la materia viva está compuesta por moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas nosotros las encontramos en las biomoléculas o macromoléculas que para nosotros sirven como nutrientes, como los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Mientras que los seres inertes no poseen estas moléculas orgánicas, a menos de 2, ¿cierto? Tenemos 2 excepciones importantísimas que son moléculas orgánicas, pero que tienen átomos de carbono, como el dióxido de carbono y el metano. Ahora bien, las células, lo vamos a ver más adelante, pero estamos haciendo un resumen, recordemos. Las células las podemos diferenciar en procariontes o procariotas y eucariontes o eucariotas. Y las eucariontes las podemos diferenciar en célula animal y célula vegetal. Todos los seres vivos están formados por célula, por una o más células, pero siempre tiene que estar presente esta estructura mínima de la vida. Además, la vida, los seres vivos,
se organizan a través de niveles. Los vamos a ver en esta misma clase. Partimos desde la célula, ¿verdad?, que está formada por biomoléculas, por átomos, y terminamos en lo que es la biosfera o lo que es la ecosfera, que es todo el planeta Tierra, incluyendo todos los factores que participan de la posibilidad de vida en este planeta. Además, los seres vivos poseen funciones importantes, que son funciones que les permiten mantener la vida. Por ejemplo, la nutrición, la reproducción y la relación. Entonces, si hablamos de nutrición, la nutrición la podemos clasificar en dos grandes grupos, nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Mientras que la reproducción la podemos clasificar en dos grandes grupos también, que son la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y, hablando de la función relación, tenemos que hacer referencia a dos grandes sistemas importantísimos en nuestro organismo, que corresponden al sistema nervioso y al sistema endocrino, que nos permiten la característica de irritabilidad, de poder captar los estímulos y obviamente responder a ellos. Entonces, habíamos dicho que la composición de los seres vivos se basaba principalmente en moléculas orgánicas. Estas sustancias orgánicas que forman parte de las células son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, macromoléculas que nosotros incluimos en nuestra dieta diaria, que nosotros debemos consumir porque somos animales heterótrofos. Mientras que también tenemos una composición química de sustancias inorgánicas que corresponde a agua principalmente y a sales minerales que permiten el equilibrio hidrosalino dentro de un organismo. Dentro de la organización de la vida, siempre debemos partir por el nivel atómico, ¿verdad? Porque somos materia también. Además de ser seres vivos, somos materia y la materia está constituida por átomos. Por lo tanto, el primer nivel de organización siempre será el nivel atómico. Luego, este nivel atómico interactúa y tenemos el nivel molecular, ¿verdad? El nivel subcelular, donde tenemos los organelos celulares que no corresponden a seres vivos, ¿sí? Son componentes de la célula, son importantes para la célula, funcionan por sí mismos en el interior de esta importante estructura, pero no son considerados seres vivos. El primer nivel de la vida corresponde al nivel celular. Luego, las células se agrupan, ¿verdad?, en tejidos, formando el nivel tisular, que a su vez, al unirse con otros tejidos, va a formar órganos. Estos órganos, al participar de una actividad en común, van a formar sistemas. Estos sistemas, al interactuar, al participar de la vida de este organismo, en coordinación, forman el siguiente nivel de la vida, que es el nivel de organismo. Los organismos, por supuesto que no habitamos solos y formamos poblaciones, y las poblaciones forman comunidades, y las comunidades en conjunto con todo lo abiótico del ecosistema forman el ecosistema, valga la redundancia. Y por supuesto el conjunto de todos estos ecosistemas forma finalmente la biosfera, que es el planeta que nosotros conocemos y que posee vida. Ahora, los dos tipos de nutrición que yo les mencionaba corresponden a la nutrición autótrofa y a la nutrición heterótrofa. Dentro de estos dos grandes grupos tenemos a todos los seres vivos. Todos los seres vivos deben tener al menos un tipo de nutrición. Por ejemplo, tenemos a los autótrofos que corresponden principalmente a los organismos que pueden realizar la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Recordemos que no solamente se incorpora energía al ecosistema a través de la luz, sino que también puede ser a través de sustancias químicas que algunas bacterias principalmente son capaces de descomponer y transformar su energía en energía química. Y también tenemos la nutrición heterótrofa, que podemos diferenciarla en herbívora, carnívora, omnívora o saprófita, ¿sí?, que corresponde a los descomponedores. Dentro de los tipos de reproducción tenemos la reproducción asexual y la reproducción sexual, dos grandes grupos. Dentro de la reproducción sexual
vamos a tener descendientes que poseen variabilidad genética, ¿verdad? Que necesitan de 2 progenitores en la mayoría de los casos. Más que 2 progenitores, yo diría que requieren de 2 células participantes, 2 genomas participantes, porque, por ejemplo, una planta que posea flores, una angiosperma, va a tener gametos femeninos y va a tener gametos masculinos. Estos 2 gametos van a ser capaces de fusionarse formando el cigoto. Un cigoto que es totalmente distinto de ambos padres, pero que posee características también de ellos y que mantiene la dotación cromosómica de la especie. No se asusten si no están recordando nada porque esto es la clase introductoria. Todo esto lo vamos a ir viendo pausadamente a través del año. Mientras que la reproducción asexual son descendientes que provienen de un solo progenitor y son idénticas al progenitor y son idénticas entre ellas. Por lo tanto, se generan copias entre ellas a través del proceso de mitosis. Y habitualmente es utilizado por organismos unicelulares eucariontes. Recordemos que la mitosis no puede ser llevada a cabo por organismos procariontes. Ellos tienen otro tipo de reproducción que también es asexual, pero no es mitosis. Ahora, los organismos unicelulares y pluricelulares, como les decía, todos están formados por células, puede ser una o pueden ser más células, organizadas en tejidos, en órganos y sistemas. Un organismo unicelular es todo aquel que posee una sola célula en su estructura y que esa única célula lleva a cabo todas las actividades vitales de ese organismo. Este organismo debe vivir en agua, ¿cierto? Porque debe recibir y debe intercambiar material con su entorno. Recordemos que como no tiene la posibilidad de formar tejidos ni sistemas, debe cumplir todas las funciones vitales. Debe incorporar el alimento, debe eliminar los desechos, debe hacer intercambio de sales minerales y debe además movilizarse y desplazarse. Por lo tanto, tiene todas las funciones vitales que ya mencionamos anteriormente, pero en una sola célula. Aquí, como ejemplo, un protozoo, que es un organismo unicelular que habita en el agua y que es heterótrofo. Ahora, los organismos pluricelulares son aquellos que están formados por células, pero no solo células. No es un conjunto de células iguales. Es un conjunto de muchas células que se han organizado y se han diferenciado en tejidos especializados, en órganos y luego en sistemas, para finalmente y coordinadamente trabajar para que el organismo pueda desarrollar todas las funciones vitales. Aquí tenemos todos los sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? El óseo relacionado con toda la estructura fabricada de hueso, muscular, todos los músculos, esquelético, liso, cardíaco. El circulatorio formado por el corazón y los vasos sanguíneos. El sistema digestivo, ¿cierto? Que tiene todos los órganos que van a participar de la desintegración de los alimentos para poder incorporarlos a la célula. El urinario o renal, que es parte del sistema excretor. Recordemos que el sistema excretor tiene otros órganos participantes que no pertenecen a este aparato renal, pero sí eliminan desechos. Por ejemplo, los pulmones eliminan dióxido de carbono, así como el intestino del sistema digestivo elimina las heces. Tenemos también el sistema nervioso, ¿cierto? Formado por los nervios, el encéfalo y además la médula espinal. Sistemas reproductores que son diferentes tanto en el género femenino como en el masculino. El sistema linfático que se relaciona con el sistema inmunológico y además con el sistema circulatorio. El sistema hormonal o endocrino, ¿verdad? Que es similar en ambos géneros de nuestra especie, salvo lo relacionado con la reproducción. Y, por supuesto, el sistema respiratorio. Ahora, la función de relación es sumamente importante para todos los seres vivos. En nuestro caso, esto se relaciona con el sistema nervioso, principalmente, y con el sistema endocrino. ¿Por qué razón?
porque ellos son los encargados de recibir los estímulos externos y de recibir los estímulos internos. Tanto estímulos externos como estímulos internos requieren de que nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino de forma coordinada elaboren una respuesta y la lleven a cabo. Por ejemplo, yo no he almorzado y huelo una fritura de papas fritas. Mi organismo va a detectar este estímulo, ¿cierto?, a través del olfato. Ese estímulo va a llegar hasta mi cerebro y mi cerebro va a elaborar una respuesta. Por ejemplo, puede darme más hambre, puedo salivar, o quizá no me gustan las papas fritas y no me voy a sentir muy bien, me van a dar mareo. Va a depender de cada sistema, de cada organismo. Pero todos los seres vivos tienen la capacidad de tomar un estímulo, recibirlo, detectarlo a través de los sentidos y responder a través de sus efectores, que pueden ser las glándulas o los músculos. Por lo tanto, todos los sistemas están relacionados y tiene directa relación con la necesidad de sobrevivencia de los seres vivos, el instinto de sobrevivencia. Ahora, dentro de lo relacionado con el organismo, el ambiente y sus interacciones, nos encontramos con la organización ecológica. Esta organización ecológica está posterior al organismo, ¿verdad?, el individuo. Los individuos no pueden mantenerse por sí solos porque, por ejemplo, nosotros somos heterótrofos. Si yo soy un ser humano y soy heterótrofo y vivo solo con seres humanos y no tengo otras poblaciones de vegetales, poblaciones de animales, poblaciones de lo que sea, no voy a poder obtener mi alimento. Por lo tanto, un individuo no puede permanecer por sí solo. Si tengo un solo individuo, ese individuo no va a poder reproducirse, ese individuo no va a poder interactuar con otro individuo de su misma especie. Por lo tanto, los individuos, organismos, se organizan en poblaciones, que son conjuntos de individuos de la misma especie que habitan en el mismo lugar al mismo tiempo. Y esta población, por supuesto, que requiere de interacción con otras especies, sobre todo relaciones alimentarias. Por lo tanto, forman comunidades, ¿verdad? Y, por supuesto, que la comunidad no puede vivir por sí sola, tiene que habitar en un suelo, tiene que tener cierta composición de aire, tiene que tener alguna presencia de agua, de refugio, dependiendo de las especies que formen parte de esta comunidad. Entonces, el ecosistema corresponde al nivel de organización más amplio, el tercer nivel de organización de la vida, donde tengo a la comunidad ecológica, comunidad biológica, compuesta por diferentes poblaciones que se relacionan de forma alimentaria y que interactúan, por supuesto, con el medio ambiente, con el aire, intercambian el oxígeno, intercambian el dióxido de carbono. Los productores o autótrofos generan o ingresan la energía al ecosistema. Esta energía fluye por el ecosistema y finalmente se retroalimenta, formando el ecosistema. Y por supuesto los conceptos de biodiversidad y evolución que están completamente ligados. La biodiversidad corresponde a la diversidad de seres vivos que existe en el mundo o que puede existir en un ambiente en particular. Y esta biodiversidad responde a milenios, millones de años de evolución que han ocurrido en el planeta Tierra, donde especies se han adaptado, otras se han extinguido, se han extinto, y tenemos toda esta biodiversidad distribuida por el planeta Tierra gracias a este proceso de evolución. Otro concepto importante, ya nos salimos de las áreas temáticas, pero corresponde al método científico. El método científico es todo un procedimiento que utilizan los científicos para poder llegar a resultados y poder obtener conclusiones. Hoy en día ya no hablamos tanto de método científico cuando nos enfocamos en lo que estudiamos en el colegio, sino que más bien se enfoca la ciencia en la posibilidad de
llevar a cabo un procedimiento con rigurosidad científica. Entonces sí es necesario que ustedes manejen los conceptos de observación, de descripción, de pregunta de investigación, de hipótesis, etc. Recuerden también que desde el año pasado en la PSU vienen algunas preguntas relacionadas con habilidades del pensamiento científico, por lo tanto es indispensable que esto también lo repasen. Más allá de que sea método científico o no, que de repente puede sonar muy cuadrado, pero es indispensable que ustedes puedan identificar una hipótesis, identificar una pregunta de investigación o identificar los resultados o conclusiones de una experimentación. Por ejemplo, en la observación, al llegar a casa pulso el interruptor de la luz y no se enciende el foco. Esa es una observación. Planteamiento del problema. ¿Por qué no se enciende el foco? Y uno plantea inmediatamente una hipótesis. Puesto que veo que hay otras luces encendidas en la casa, supongo que se ha fundido la lámpara. La experimentación es indispensable para probar o desaprobar nuestra hipótesis. En la experimentación, por ejemplo, me subo a la escalera y compruebo el estado de la lámpara. La cambio por otra y enciende la luz. Entonces el resultado, efectivamente ahora funciona el interruptor, con lo cual la hipótesis sobre la lámpara era correcta. Entonces en este ejemplo de método científico se logra comprobar que la hipótesis era correcta. Es importante que ustedes relacionen el método científico con los problemas que se solucionan diariamente en su vida cotidiana. De esa forma lo van a entender mucho mejor. Ahora, lo más pesadito de esta clase, que corresponde a la química en la biología, hace referencia principalmente al metabolismo, a todas las reacciones químicas que ocurren al interior de una célula y que permiten el funcionamiento de esta. El metabolismo lo podemos clasificar o lo podemos dividir en dos grandes grupos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es sinónimo de destrucción o de degradación, mientras que el anabolismo es sinónimo de síntesis. En el catabolismo producimos energía, y en el anabolismo utilizamos energía. Entonces ustedes pueden ver aquí que ambos procesos son totalmente complementarios. Si en el catabolismo yo recibí esta proteína que la comí en mi dieta, ¿sí? La comí en mi dieta y a través del catabolismo mi célula va a destruir esta proteína y la va a separar en aminoácidos. Aminoácidos que yo voy a utilizar para fabricar mis propias proteínas. Esos aminoácidos a través del anabolismo, utilizando energía, se van a transformar en una proteína necesaria para esa célula. Por ejemplo, en una hormona, por ejemplo, en una enzima, por ejemplo, también en alguna sustancia que deba secretarse desde una célula en particular. Y aquí tenemos un esquema comparativo donde en el catabolismo hablamos de procesos degradativos, ¿verdad?, que tienen la posibilidad de generar energía, de producir ATP. Los productos finales son intermediarios, son materias primas del anabolismo. Genera desechos, por lo tanto estos desechos deben ser eliminados. Y además podemos resumirlo en una palabra como lisis, que significa rompimiento. Mientras que el anabolismo es un proceso sintético, es un conjunto de procesos sintéticos, utiliza energía, por lo tanto consume ATP. Los productos finales son materias primas del catabolismo y en una palabra podemos decir que se trata de génesis, ¿cierto? Génesis, que es aparición o creación. Por lo tanto, el anabolismo lo podemos comparar con procesos de creación de macromoléculas o de creación de sustancias, mientras que el catabolismo es lo contrario. Relacionado con las reacciones químicas en los seres vivos, tenemos estas que aparecen acá. La hidrólisis, la condensación, son dos
reacciones químicas complementarias y sumamente importantes. Aquí solamente las vamos a recordar, ¿sí? No hay intención de que se lo aprendan ni nada, porque todo esto hay que revisarlo en química también. En la hidrólisis se adiciona una molécula de agua para liberar los monómeros de un polímero. Recordemos que los monómeros son las partes más pequeñas que tiene un polímero, que es un conjunto de monómeros. Entonces, ¿qué ocurre? Que al adherir una molécula de agua, si lo ven ahí en rojito, se agrega una molécula de agua y lo que ocurre es que se van a liberar estos monómeros, ¿cierto? Tengo este disacárido, que es la maltosa. Si se le agrega agua, se va a transformar en una glucosa y en otra glucosa, separando ambos monómeros a través de la molécula de agua. Y los procesos o las reacciones de condensación corresponden a la unión de monómeros con liberación de una molécula de agua, o sea, es lo contrario. Se le extrae esta molécula de agua que aparece arriba y se genera el enlace glucosídico entre ambas glucosas para formar la maltosa. Otra reacción química importante es la fosforilación, con su complementaria la desfosforilación. Si se fijan, tenemos ahí la reacción de fosforilación, que permite la incorporación de un grupo fosfato a una molécula y por lo tanto la posibilidad de formar ATP. Y la desfosforilación es la extracción de un fosfato utilizando esa energía del ATP y dejando como resultado una molécula de ADP más un fosfato separados. Entonces esto también es cíclico, la formación del ATP. Entonces, ahora que ya hemos terminado de revisar la primera clase, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a revisarlos. No tengo chat disponible, así que no me van a poder contestar, pero sí los voy a dejar pensar unos segundos para que vayamos ya esforzándonos un poquitito y reconociendo el tipo de pregunta PSU de biología. Pregunta número 1. Una de las etapas del método científico en la que se propone una posible solución corresponde a hipótesis, observación, discusión de resultados, conclusión, reconocimiento del problema. Piensen, mientras tanto les voy a dar un par de segundos para que no se note tanto que no los estoy mirando. La respuesta correcta, por supuesto, que es la A, ¿verdad? En la etapa, en el método científico, el momento en el cual el científico propone una posible solución a su pregunta de investigación, a su observación, es la hipótesis. La pregunta número 2. Los seres vivos, a diferencia de los objetos inertes, se caracterizan por las moléculas inorgánicas que poseen, tener diferentes tipos de nutrición, presentar niveles de organización, las moléculas orgánicas que presenta su composición o los diferentes tipos de reproducción que puedan tener. Piensen, piensen, piensen. ¿Cuál es la diferencia entre los objetos inertes y los seres vivos? La respuesta correcta, por supuesto, es la D, las moléculas orgánicas que presenta su composición. Recuerden, por favor, que una de las grandes diferencias, además de no tener vida, por supuesto, de los objetos inertes, es que poseen moléculas orgánicas que dentro de su composición, las biomoléculas. Pregunta número 3. De las funciones vitales que presentan todos los seres vivos podemos mencionar
1, relación, 2, nutrición, 3, reproducción. Solo 1, solo 2, 1 y 2, 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál será la respuesta? Piénsenla, por favor. La respuesta correcta, por supuesto, que es la E. Son relación, nutrición y reproducción. Son todas. 4. ¿Qué clase de reacción química libera energía biológicamente útil? Esto es a modo de casi diagnóstico, porque no lo dijimos. La oxidación, la reducción, la hidrólisis, la condensación o la fosforilación. La reacción química que libera esta energía útil es la fosforilación, ¿cierto? Recordemos que la energía útil, biológicamente útil, es el ATP. Por lo tanto, requiere de la fosforilación para poder formar ATP. La pregunta 5. El metabolismo corresponde a un conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de las células, existiendo algunas que producen energía y otras que la requieren. El nombre que reciben dichas reacciones respectivamente corresponden a condensación y anabolismo, anabolismo y condensación, hidrólisis y anabolismo, anabolismo y catabolismo, catabolismo y anabolismo. La respuesta correcta, por supuesto, que es la E, catabolismo y anabolismo. Lo dijimos, el metabolismo se puede clasificar en dos, ¿verdad? 6. ¿Cuál de las siguientes estructuras pueden ser considerada tanto un organelo como un complejo supramolecular? También es a modo de diagnóstico. El ribosoma, el núcleo, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi o el lisosoma. Supongo que se lo saben rápidamente, es el A, ribosoma, ¿verdad? El ribosoma es un agregado supramolecular, está formado por ARN, no está formado por membrana plasmática, por lo tanto no es parte de los organelos membranosos que tiene una célula eucarionte, además que también se encuentran en las células procariontes. Por lo tanto, para efectos de la PSU es considerado un organelo, pero es un complejo supramolecular. La 7. ¿Cuál de los siguientes términos es el que representa menor jerarquía con respecto a los niveles de organización? Organelo, célula, molécula, macromolécula, membrana celular. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta correcta? ¿Cuál de los siguientes términos es el que presenta menor jerarquía con respecto a los demás, por supuesto? Esa estaba fácil. Es la C, molécula. 8. ¿Cuál es la diferencia entre los niveles de especie y población? A, que el primero corresponde a un organismo y el segundo a un grupo de organismos dispersos. B, que solo en el primero existe un flujo de genes entre los individuos. C, que solo en el segundo puede ocurrir reproducción entre los individuos. D, que el primero corresponde a un grupo de organismos y el segundo a varios grupos de organismos. E, que el primero se refiere a organismos que viven en diferentes lugares y tiempo y el segundo en un lugar y tiempo en común. ¿Cuál será la respuesta correcta?
La respuesta correcta, por supuesto, que es la E, que el primero sea la especie, se refiere a organismos que viven en diferentes lugares y tiempo, y el segundo en un lugar y tiempo en común. Pero en la población también tenemos individuos de la misma especie. Lamentablemente no tengo chat, chicos. Espero que se solucione para la próxima clase, que lo podamos arreglar bien y de esa forma podamos interactuar, porque si no, la clase no se hace muy dinámica, se hace más corta, no sé si ustedes están dudando o no, así que espero. Ahora sí los veo, actualicé la página, soy seca. A ver, estoy leyendo a Chocoseus, que pone caritas, a Matías, a Felipe Cáceres, que dice pone dudas y no nos ve, pero yo no sabía que no los vería. Ahora sí lo estoy viendo. Y no quiero eso, Felipe Cáceres. Ahora, ¿preguntas? Ahora sí. Ahora sí los puedo ver, así que ahora sí estoy esperando sus preguntas. Monse dice, profe, la última le explica, porfis. ¿Quiere que explique la última pregunta? Me devolveré. Ya, pero dejen de escribir tanto, que si no, no nos podemos devolver. La última pregunta, que era la 8. ¿Cuál es la diferencia entre los niveles de especie y población? La especie, chicos, es un conjunto de seres vivos que pueden reproducirse entre ellos, pero no necesariamente habitan en el mismo lugar y al mismo tiempo. La población, sí, son organismos de la misma especie, pero que deben habitar en el mismo lugar al mismo tiempo y que pueden reproducirse entre ellas. ¿Quieren la del ribosoma? Aquí. Mentira, esa. ¿Cuál de las siguientes estructuras puede ser considerada tanto un organelo como un complejo supramolecular? ¿Sí? En este caso, vemos que el núcleo, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi y el lisosoma corresponden a organelos celulares. Están formados por macromoléculas, que son glúcidos, proteínas, fosfolípidos y ácido nucleico. En el caso del ribosoma, el ribosoma no es considerado un organelo membranoso porque no está formado de membrana. Lo que conforma o la composición del ribosoma es el ARN ribosomal, que es una biomolécula, es un ácido nucleico. Por lo tanto, el ribosoma no debe ser considerado un organelo propiamente tal, porque nosotros hablamos de organelo cuando está rodeado de una membrana plasmática y se encuentra al interior de una célula. Para efectos de PSU, el ribosoma es considerado un organelo, pero no membranoso. ¿Sí? Más adelante vamos a ver los organelos y el ribosoma en particular, pero por ahora quédense con que el ribosoma no es un organelo membranoso. ¿Sí? Más o menos. Supramoleculares porque es más grande que una molécula. A eso se refiere. Es más grande que una molécula, es más grande que una glucosa, que es un glúcido, y que es considerado una biomolécula. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra pregunta. La 7. ¿Cuál de los siguientes términos es el que presenta menor jerarquía con respecto a los niveles de organización? En este caso,
Basta con recordar los niveles de organización. Yo les dije, partimos por el átomo y terminamos en la ecósfera o la biosfera, que es el planeta Tierra. Dentro de estas alternativas que ustedes tienen aquí, dice organelo, célula, molécula, macromolécula, membrana celular. La célula es el nivel más pequeño de la vida. Dentro de la célula yo tengo organelos. Y esos organelos están formados por macromoléculas. Macro significa grande. Y molécula, por supuesto, que es más pequeño que macromolécula. Y la membrana celular es considerada un organelo. Por lo tanto, en este caso, la molécula es el menor nivel de jerarquía que nos presenta la pregunta. ¿Sí? Alfredo, especie e individuo, ¿es lo mismo? No, Alfredo, no es lo mismo, porque una especie es un conjunto de seres vivos, un conjunto de individuos que pueden reproducirse dando descendencia fértil entre ellos. Esa es la definición de especie. ¿Sí? Lo de la hidrólisis y lo de la condensación y la fosforilación, recuerden que lo van a revisar en química. Yo solamente se las mencioné porque ocurren dentro de la célula. Y recuerden, es la primera clase, tenemos todo el año por delante, así que hay que ordenar las preguntas. La 4. 4. ¿Qué clase de reacción química libera energía biológicamente útil? ¿Esa? La energía biológicamente útil, Leandro, póngame atención, que usted es el que está preguntando. La energía biológicamente útil es aquella que se almacena dentro de la molécula de ATP, del adenosintrifosfato. Entonces, este adenosintrifosfato es el que almacena esta energía biológicamente útil, que es la moneda de cambio dentro de la célula. Con el ATP se pagan todas las funciones celulares. Como les digo, el ATP está formado por fósforo, por lo tanto, es la fosforilación el proceso por el cual se va a formar el ATP. Por esa razón, la respuesta correcta es la E. Entonces, ¿más dudas? Melanie, oxidación y reducción son procesos de catabolismo y anabolismo. Sí, son ese tipo de procesos, pero los vamos a revisar en detalle, porque si te lo explico aquí en 2 minutos no se va a entender nada. Necesito el esquemita y más tiempo para poder explicarlo. Entonces, sí tienen que ver con el catabolismo, vamos a hablar de eso más adelante, pero no es el momento porque es muy complejo. Vane López, después el video va a estar en YouTube. Ahí lo vuelve a revisar y me trae preguntas para la próxima semana. ¿Alguna otra duda? ¿No? De biología es una clase por semana a las 4:30. Y yo soy muy puntual. Por lo tanto, espero que ustedes también lo sean porque no nos podemos devolver. Es mucha, mucha, mucha materia. No es por asustarlos, pero de verdad es mucha, mucha materia. Nos vamos a tratar de dar el tiempo para revisar ensayos, así que también, todos los miércoles. Ahora, la próxima clase, para que lo revisen, vamos a revisar todo el tema de las biomoléculas orgánicas, específicamente glúcidos y lípidos. Para que lo revisen antes y de esa forma llegan ustedes fresquitos con el contenido, yo les puedo pasar la materia más rápido y después tenemos más tiempo para discutir sus dudas, que es lo importante aquí en Puntaje Nacional. Entonces, espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Carla, la próxima semana le traigo la definición de organelo. Que estén
muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima semana.